Yo le dije a la mamá, le dije, dígale que lo estoy buscando para hacer un casting. 15 días después yo no encontraba todavía a los actores. Me llamó la mamá, ¿no? Que Santi ya salió de allá y que yo le he estado diciendo todos estos días de que ustedes lo van a castear y está emocionado que por la película. Y la mamá le había dicho al chino que yo ya lo había escogido. Pero lo que pasó fue que la mamá llamó a la policía. Y entonces al man le tocó hacerse el muerto con la mamá, con los policías, y 15 días en el centro de rehabilitación del man estaba. El man me dijo, bueno, usted es el primo del Iván, ¿no? Y yo, sí. Y yo, ¿ustedes cómo les fue con la película? Marica, no, pues es que esa película no ha salido. Nosotros los protegimos a ustedes de que lo robaran. Yo le dije, ¿usted sabe quién soy yo? Y me dijo, pues claro, no es que yo lo conozco a usted. Yo podría decir que la primera gran pérdida fue la de mi primo, la muerte de mi primo. Y él murió un año después de la película. Viaje del Héroe está estructurado de una forma en la que tú te desarrollas como persona, consciente o inconscientemente. Él me decía, Cami, es que yo siento que me está llamando Ecuador y yo quiero ir allá a vivir el viaje del héroe de Ecuador. Y la película al final terminó siendo como una forma de redención también mía. Yo siento que a mí me cambió la vida un día que venía en moto de la finca de mis papás. Como que yo siempre he sentido que ese día yo me encontré así cara a cara como con Dios. De que algo me decía, tiene que terminar la película, termine la película que todo bien, así. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo. Mi nombre es Joana Garzón, soy colombiana, bogotana, de 32 años. Soy artista integral y pues su entrevistadora oficial del día de hoy. ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo vas? ¿Quieres contarnos de ti un poquito antes de empezar las preguntas? Sí, pues antes que nada, este podcast que se llama El Viaje del Héroe está en el marco del Festival de Cine Comunitario de SUA 2025. Es el primer festival de cine comunitario que se hace en la localidad, entonces dentro de los espacios de formación y de información, digamos, del cine dentro del el marco del festival, pues vamos a hacer unos podcasts enfocados como en el viaje del héroe en general. Y porque yo voy a hacer el primer capítulo, yo soy el director del festival, pero también quiero sentir en carne propia lo que es pues tener como ser parte como del podcast pues, que pensamos y que de alguna forma queremos como que también se le haga a los participantes del festival, a la gente como gestores culturales que pueden tener como una conversación, podría llamarse interesante para que, pues, que la gente la pueda escuchar y que la pueda, y pueda sacar de ahí algo valioso de alguna forma. Y pues yo soy director y guionista de cine independiente desde hace aproximadamente 7 años. Y soy también docente y gestor cultural de la localidad, docente comunitario de talleres de cine y también hago joyas, hago producción musical de vez en cuando, me gusta la música, me gusta el punk y ya. Pues ya que tenemos este enfoque hacia el monomito, propongo que pues hagamos este viaje del héroe un híbrido de cierta forma donde pues combinaremos y hablaremos tanto del creador como de la creación de la obra. Y pues bueno, comencemos con este viaje del héroe. De Listo. hecho, pues primero que todo, bueno, ya nos contaste un poquito en general, pero cuéntame un poquito más específicamente qué es ese monomito o qué es ese viaje del héroe para las personas que no tienen ni idea o que nunca lo han escuchado. Bueno, el monomito es una estructura que nació de las investigaciones de un escritor de la primera mitad del siglo XX, que se llamaba Joseph Campbell, y él escribió un libro que se llamaba El héroe de las mil caras. Sí. Y él investigó pues cientos de mitos y al final terminó entendiendo o descubriendo que había una estructura que encerraba todo y lo llamó el monomito, que encerraba digamos que encerraba la gran parte de la narración oral que podía conmover, era eso, que podía conmover de alguna forma y conectar con la naturaleza humana. Y lo llamó el monomito y lo plasmó en el libro del héroe de las mil caras. Y el héroe de las mil caras es por eso, porque es un héroe
que es una estructura que se puede adaptar a muchos tipos de personas, personalidades, porque busca eso, busca como que la misma estructura logre conectar con la catarsis del espectador de alguna forma. Pues bueno, teniendo en cuenta estas fases, precisamente voy a ir preguntando, haciendo una secuencia o ciertas preguntas por cada una de las fases. Y pues vamos a ir descubriendo juntos Dale. este viaje del héroe. Entonces vamos a empezar con la fase 1, que es el mundo ordinario. ¿Cómo era tu realidad antes de que naciera o que se gestara esta idea en tu mente? Pues los malditos nacen en la pandemia. A nosotros nos encerraron como en abril, ¿no? Como en abril más o menos. Y en ese momento estaba saliendo con una persona y en ese momento yo estaba buscando inspiración a partir de lo que me estaba pasando con esta pelada y era que pues, me estaba como enamorando de esta persona y esa persona pues estaba viviendo muy lejos y estábamos encerrados, no nos podíamos ver y tal. Entonces yo de alguna forma quería transmitir eso al cine porque pues el cine era como lo que yo estaba, o sea, pues era toda mi vida entera y todavía sí lo sigue siendo, digamos. Entonces cuando me puse a escribir, empecé a buscar recursos de doméstica por internet, a buscar cómo escribir guión, escritura de guión, escritura de largometraje, así. Y en un momento, uno de esos cursos tenía, uno de los ejercicios era buscar como referencias de imágenes. Y era buscar imágenes que lo ayudaran a uno como a explotar como esa creatividad de alguna forma. Encontré una foto de un pelado mirando así, era como un peladito mirando de lado fuera del cuadro de la foto, mirando hacia afuera, y acá tenía una herida, acá. Y tenía ponle como unos 16 puntos así en la frente. Y yo lo vi y yo dije, no sé, algo por dentro fue como, uff, me pareció muy potente porque no tenía camiseta, era una chingadera, no tenía camiseta y tenía esta herida en la cabeza y mirando hacia un lado. Entonces yo vi a ese man y yo en ese momento estaba aprendiendo lo del viaje del héroe también, pero también desde un punto de vista de un autor que se llama Dan Harmon, el escritor de Rick y Morty. Ah, no sabía. Y él hablaba del viaje del héroe, pero el círculo de Dan Harmon se llama más o menos, entonces son 8 pasos. Y yo dije, parce, voy a utilizar esta imagen para inventarme un viaje del héroe de 8 pasos de este pelado. La historia era muy básica, era un pelado que era más bien, el viaje era encontrar cómo le había pasado esto en la cabeza al chino. Ah, uff. Y así más o menos empezó la historia. Ya después cambió y se fue mutando y eso, pero la historia era a partir de una foto de un pelado con una herida en la cabeza. Wow, no me lo hubiera imaginado. Bueno, gracias por ese contexto. Pasemos a la fase 2. La fase 2 es el llamado. Entonces el llamado de la peli como tal fue después de habernos ganado una convocatoria de la alcaldía. Claro. Digamos que el llamado fue realmente el aburrimiento. Sí, claro. Digamos que inicial. Hubieron muchos llamados. Sí, claro. Uno podría decir que el primer llamado era ¿cómo hago yo para que esta vieja no piense que yo soy un fiasco? Porque yo me había vendido como director de cine, y yo había dirigido cosas y tal. Perdona que te interrumpa, ¿para ese momento ya existían los verdaderos films? Sí, sí, porque eso fue en el 2021 y en 2020 y los verdaderos está desde el 2017. Entonces ya existía, sí, claro. Yo ya había hecho películas, yo ya había dirigido, entonces yo ya era director de alguna forma, pero entonces pues en ese momento yo no quería que esta persona sintiera que yo la estaba engañando de alguna forma. Entonces pues yo dije, no, pues parce, voy a escribir un guión. Eso fue como mi llamado a la aventura, un poco como prematuro, pero ya de la peli como tal, nada, pues fue como nos habíamos ganado una convocatoria para hacer este corto y era un corto al comienzo. Ya se llamaba Los Malditos, ya tenía todo que ver con la película, pero era de 23 páginas el guión, más o menos. Entonces en un momento dijimos como este guión, cuando ya sabíamos que lo íbamos a hacer, empezamos a escribir y a escribir. Fue como, y yo le dije a ella, parce, se está alargando mucho esta película.
esta película está larga, o sea, Sí. en lugar de estar reduciendo y como sintetizando todo, me salían y me salían cosas y las escenas empezaban a coger otra profundidad más chévere y yo era como, marica, acá hay algo que yo creo que se puede alargar, pero me da miedo porque, pues, ¿cómo hago, marica? O sea, no sé, esto es un Mucho corto. trabajo. Y porque al mismo tiempo nosotros le habíamos vendido a la convocatoria un corto. Entonces Sí, era, ¿sigo escribiendo o acorto esta vaina? Y sí. pues eso fue como, como lo que yo pues le aposté, fue como, marica, pues toca seguir escribiendo a ver qué pasa. Bueno, chévere porque muchas personas tienen un bloqueo en que no les permite fluir en la escritura. Tú al contrario estabas como, uy, se me está alargando. No, y es que la pandemia también era como una vaina de que te permitía poder estar haciendo algo durante mucho tiempo, porque Claro, pues no tenías otra concentrado. opción, sí. Bueno, pasemos a la fase 3, la fase del rechazo. Ya una vez sentiste tú ese llamado, primero, ¿cómo fue tu reacción a ese llamado? Y si dentro de esa reacción hubo dudas al respecto, sentiste miedo, ¿cómo fue eso? Muy claro, pues, o sea, yo sentí, cuando la película ya era una realidad, o sea, se iba a hacer, se tenía que hacer porque ya nos habíamos ganado la convocatoria, que era una convocatoria de IDARTES, que se llamaba más Escultura Local SUA. Entonces, pues como que ya cuando tú tienes una certeza de que tienes que hacer las cosas, pues de cierta forma uno dice, yo ya no me salvo, tenga dudas o no tenga dudas de acá. Ya está comprometido. Sí, ya es como, parce, esto ya se tiene que hacer, hágase mal o hágase bien o hágase o sea, véase la plata o no véase la plata, igual se tiene que hacer. Nosotros habíamos dicho que se quisieran SUA completamente, los actores no profesionales de SUA, lo guiábamos mucho como con las películas que había hecho Víctor Gaviria en Medellín, sobre el punk, sobre el barrio, sobre los jóvenes, así. Entonces, pues yo sí, en un momento cuando vi que la película se estaba estirando mucho, yo dije, no, yo creo que es mejor hacer las cosas con mesura y hagamos un corto. Y eso me duró, ponle que unos 3 días de, no, vamos a hacer un corto. Después hacemos un largo. Yo tenía 27 años. No, después hacemos un largo. Pues ahorita que vamos a hacer esto, que si no nos va a alcanzar la plata y tal. Entonces ahí estaba el miedo. Sí, estaba ese miedo re latente. Era como, no, parce, no. Y obviamente era el hecho de nunca haber hecho una película, de que esta película no sabía si iba a ser buena, si iba a ser mala, si tenía que ver con algo. Lo pienso, lo financio, porque pues era un largo con la financiación de un corto. De un corto, uf. Ahora viene la fase 4, que es la fase del mentor. ¿Te cruzó en tu camino algún mentor? ¿Algún sabio que te facilitara el camino, que te brindara herramientas? Sí, uno de mis mentores fue mi profesor de universidad, Sokol Keray se llama. Y él es rumano, él es de Albania. Fue la primera persona a la que yo llamé. Él iba a ser el director de fotografía desde siempre de la película. Ah, ok. Entonces yo le estaba llamando y cuando me contestó yo le dije, ¿qué, Soko? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y me dijo, ¿qué, papá? ¿Cómo va la peli? Y yo le dije, Soko, es que pasó, te llamaba. Y entonces él me dijo como, hey, ¿qué pasó? Y yo, Soko, ¿vamos a hacer un largo o qué? Y entonces él se rió de una, como, me dijo, de una, papá, vamos a hacer un largo. Y yo, uy, breve. Pero entonces ahí hay otra vaina y es que yo llamé a mi mamá. Mi mamá es como siempre ha sido como la persona que más me ha influenciado en casi que en todas mis decisiones. Es como que yo a ella le creo resto. Entonces, como que yo la llamé y le dije, tengo en la cabeza que debería ser un largo, pero no sé por qué, pues entonces mi mamá me dijo como, pero, o sea, ¿por qué no guarda esa plata y se puede quedar un poquito? O sea, como ella pensaba, gástese un poquito menos de plata en el corto y pues le ayuda a usted para solventarse este año un poquito, o sea, como ella pensaba en el trabajo. Sí, claro.
Entonces después de que yo le dijera, "Ah, pero es que, pues, es que sería mi primer largo y pues se puede hacer un largo, si puedo hacer un largo a mis 27 años, no creo que sea algo tan malo como para que salga, o sea, como para que no tenga como algún fruto, ¿no? Mi mamá es muy creyente, entonces me dijo, como no, pues Ok, ya que sea lo que Dios quiere y no sé qué, y yo ahí decidí hacer un largo. claro, Porque el te viste resto de respaldado. gente, si yo decidía hacer un videoclip, la gente decía sí, o sea, no le Sí. importaba. Pasando a la fase 5 que es el umbral. Cuéntame si tuviste algún momento como de epifanía o te llegó así como algún momento de claridad en medio de algo nublado o un cambio así que generara una chispa que necesitabas como para, este, para la creación del proyecto. Hubo uno, una vez, que este sí es chistoso, eh, yo, yo en ese momento yo ya no estaba saliendo con la otra vieja, estaba conociendo una amiga que, pues, que era como un cuento con el que, pues como que nos vimos una vez y estábamos como parchando. Y yo le hice una pregunta. Le dije a ella como, parce, si tú no supieras cómo me llamo yo, o sea, si tú Sí. no sabes que yo me llamo Camilo, ¿qué nombre me pondrías? Y ella me dijo Michael. Ah, y de ahí nació el nombre del protagonista. No, Ah, el nombre ya existía desde hace ya 6 meses. existía. Sí. Ush, parce. Y ella no tenía ni idea de No, eso. nada, nada. Y yo no le dije nada a ella en ese momento de nada de eso. Yo quedé así como re, Frío, parce. Ese momento de epifanía impactado. fue como si la vida, el universo me hubiera Una dicho, confirmación. parce, tienes que hacer la película. Wow. Ese momento. Esos mensajes del universo. Sí, literal. No sé si hubo un momento en que te sentías nublado, o sea, no sé si fue ese, pero que te sentías como, como todavía flaqueando un poco y que no sé si pasó algo que tú dices como, no, ya, ¡pum! Y te metiste así como, ya con todos los poderes, ya, como con toda, con Sí, toda. para mí lo más difícil de la película fue encontrar al protagonista. ¿En serio? Sí, porque era un personaje muy raro, o sea, tenía que ser un personaje que fuera lo suficientemente empático para que la gente se pudiera enamorar de él, pero fuera lo suficientemente gonorrea para que la gente lo odiara en momentos, pero aún así no lo odiara del todo. Y para que el personaje pudiera decir lo que estaba en los diálogos. Sí, Y sí, era poder entiendo. pasar como de una, como de una picardía a una maldad, pero a una bondad al Sí, sí, tiempo. Pues sí. era como una Ay, me cosa hiciste ahí. acordar de algo, pero no sé si Sí. contártelo ya ahorita. Bueno, sí. Entonces yo conocí a Santi. Yo a Santi lo había conocido en el 2020 por un videoclip y él tenía 13 años. Sí. Cuando yo volví nuevamente a buscar a Santi en el portal de la 170, él en esa época estaba vendiendo cigarrillos y dulces en una chacita. Pero cuando yo fui allá, el chino estaba en un centro de rehabilitación. O sea, obviamente yo me sentí como un culo porque el man había tenido como un intento de suicidio y había sido como una vaina muy densa. Yo le dije a la mamá, le dije, dígale que lo estoy buscando para hacer un casting. Y y la mamá dijo, bueno, listo, yo le digo, pero entonces deme su número para llamarlo y avisarle cuando él salga. Y yo le dije, pero pues, marica, o sea, por favor llámeme cuando esté porque yo lo quiero castear. Entonces, 15 días después yo no encontraba todavía a los actores y me llamó la mamá, ¿no? Que Santi ya salió de allá y que yo le he estado diciendo todos estos días de que ustedes lo van a castear y está emocionado que por la película. Y la mamá le había dicho al chino que Que yo ya lo había ya lo habías. escogido. Sí, así tal cual. La mamá le había dicho que es que yo ya lo había escogido y así. Entonces yo fui como, "Oh, marica". Entonces, el día que fuimos a verlo, él, le hice el casting y a mí en el casting no le fue tan bien, pero yo sabía que él tenía algo. Sí, le viste ahí la. Sí, fue como, y además que tenía un tapabocas como hasta por acá y teníamos la cara llena de acné y él era muy inseguro también como con eso, entonces él quería hacer el casting con tapabocas, o sea, era como yo, no, Santi, todo bien, o sea, esto yo no lo voy a subir a ningún lado, entonces como que todo bien, y lo estamos grabando. Y el man hizo el casting y le fue bien, él tiene algo y es que él entiende muy rápido qué es lo que ocurre en la escena
Santi tenía una particularidad y era que Santi era, él tiene problemas Lengua. de paladar hendido. Ya. Mi novia de esa época me dijo, como parce, este man o sea, tenemos que aguantárnoslo 2 horas hablando así. O sea, ¿quieres? ¿Y quieres ponerlo a eso a él también a exponerlo? Y yo no estoy seguro, yo era como, parce, no sé. Entonces yo le pregunté a Santi, le dije como, parce, ¿usted por qué se quiso suicidar? Así, le dije, en una cafetería así como esta y delante de mi novia y que hablando así, venga marica, Sí. diga a la parte seria porque se quiso suicidar. Y el marica me dijo, no marica, lo que pasa es que yo me hice el desmayado porque mi mamá estaba muy cansona conmigo. Entonces yo le quité la plancha y pues me empecé como a asfixiar, pero pues usted sabe, entonces marica me decía, pero usted sabe que esa uno no se puede matar así. Y le digo, de puta, no, pues, era maquiavélico, güey. Pero lo que pasó fue que la mamá llamó a la policía y entonces al man le tocó hacerse el muerto con la mamá, con los policías y 15 días en el centro de rehabilitación del man estaba. O sea, el man ya no iba a decir, no, era mentira, ya que ella lo había metido por allá, ya paila. Yo ahí, cuando el man me dijo eso, yo dije, no, parce, este man es el actor, actuar 15 días sin cámaras. Ahí está Ahí me di el cuenta nivel de que que el man esperaba. era él. Ahí yo ya dije, nada, parce, esta película es de este man. Qué chimba. Y pasando ya a la fase de las pruebas y los aliados, te iba a preguntar por el protagonista en esta fase, pero ya una vez embarcados en esa aventura, cuéntame un poquito de los primeros desafíos que encararon ya como tal La en la producción. creación, en la producción. Sí. Pues principalmente porque nosotros, pues era saber, pues que era la primera película de todo el mundo, o sea, todo el mundo estaba haciendo una primera película, entonces, Ush, pues era como los obstáculos eran todos, era como, este man nunca había actuado, ni nadie, o sea, solamente había una actriz que era la mamá de él en el personaje, sí, que era la única persona que había actuado. de resto nadie. De resto, pues como que todos éramos, del resto todos eran del barrio, o sea, todos Y eran... entonces, como, ¿quién no había, o sea, cómo hacían para medir, como no, hagamos esto mejor, o sea, pura mera intuición, No, mera todo? intuición, porque yo sabía la película que quería hacer, o sea, de todas maneras yo... Entonces tú decías como no, aquí esta mirada, este gesto, Sí, este tono. sí, digamos que, yo no sé, yo siento que puedo reconocer en ellos cuando lo están haciendo bien, de alguna forma. Eh, Podría decirse que él es la energía y la dinámica del momento. Sí, sí, digamos, en el podcast anterior te decía lo del timing, de saber cuándo un actor está como... A mí me pasa algo con los diálogos principalmente, es como si una persona puede decir bien los diálogos creíbles, algo que está escrito lo puede mostrar de forma natural. A mí me parece incluso más importante que o sea, o sea, me parece mucho más valioso que si yo lo dejara improvisar. ¿Sí me entiendes? O sea, si yo lo que yo le escribí, si yo lo que yo escribí a un actor no profesional lo puede decir con mucha naturalidad, para mí eso es como una guía de decir, este personaje puede, yo ya lo puedo poner a improvisar a partir de eso Sí, y lo va a hacer bien, porque eso pasaba con Santi. Santi. Santi tenía momentos en los que yo escribí un personaje muy grosero. sí. En el guión estaba un personaje muy grosero. Y era raro porque tenía que ser muy grosero, pero también tenía que ser un personaje muy noble de alguna forma. Entonces, lograr ese punto medio era muy difícil. Entonces, yo en un casting, yo me acuerdo que cuando yo lo escuché a él decir groserías,
y ponerse puto, ahí fue cuando yo dije, uff, parce, este man es un actorazo. Ahí fue cuando yo quiero ese lado del personaje, del actor. Entonces ahí en ese momento, pues principalmente eso, como que yo trataba de buscar eso dentro de los otros actores para que se encontraran con Santi. Ya. Entonces era como, para mí siempre mi punto de referencia era Santi. Santi, Sí. cómo Santi se relaciona con el resto. Porque Santi es el único personaje que aparece en todas las escenas de la película. Ya. Es hora y media de todas las escenas sale Santi. Él no se desaparece en ningún momento. Claro, en torno a él todos. Entonces, en torno a él, van jugando. cómo todos pueden ser naturales al lado de Santi. Ya, severo. Y bueno, continuando con la cuestión de los aliados, ¿cómo se da esa selección de esos aliados en la producción? Tanto como los actores, como el equipo de trabajo, como la comunidad, pues teniendo en cuenta que este es una pieza de cine comunitario. Cuéntame un poquito como de esos aliados del proyecto. Pues nosotros tuvimos como muchos aliados, principalmente de amigos de nosotros, que nos daban las... Nosotros tuvimos dos tipos de aliados realmente, el barrio y lo logístico, que éramos nosotros y la gente que estaba afuera, pero que estaba apoyando de alguna forma la película de algún lado. Entonces nosotros tuvimos una coproducción con La Madriguera, eso es una casa de rental. Entonces La Madriguera nos prestó equipos y como que nosotros de alguna manera pudimos como gestionar recursos con ellos. Pero a mí me pareció que al final lo más valioso de los aliados que al final le encontramos fueron los del barrio. Porque pasaba algo y era que ese barrio, en el barrio donde nosotros rodamos, era el barrio donde yo crecí. ¿Cómo se llama el barrio? El barrio Taberín de Suba. Y lo que pasaba en ese barrio era que todo el mundo sabía que estábamos ahí y todo el mundo sabía quién era yo. ¿Sí me entiendes? Porque pues todo el mundo me había visto ahí, pero nadie decía nada. O sea, eso fue muy raro porque cuando murió mi primo, que mi primo sale en la película, el día del entierro, ese día nosotros fuimos al barrio y en el barrio pues estaba todo el mundo reunido y tomando y así, porque era pues un barrio popular y mi primo había crecido en ese barrio, entonces tenía muchos amigos. Y yo me acuerdo ese día, un man del barrio que era como densito, el man me dijo, bueno, usted es el primo del Iván, ¿no? Y yo, sí. Y dijo, ¿ustedes cómo les fue con la película? Y yo le dije, marica, no, pues es que esa película no ha salido. Y dijo, ustedes estaban acá y nosotros los protegimos a ustedes de que los robaran. Así. Yo le dije, ¿usted sabe quién soy yo? Y me dijo, pues claro, no es que yo lo conozco a usted. Así. Y yo, uy, marica. Y yo le dije, venga, ¿y usted en algún momento no pensó como quitarnos los equipos o algo así? Mi mamá me dijo, no, perro, porque usted era primo del Iván. Y el man conocía a mis primos. Okay. Y el man me dijo que no, siempre estuvimos protegidos así no supiéramos. Entonces, por eso yo siento que como que el apoyo de la comunidad en realidad, no solamente de los pillos del barrio ni nada, sino de la gente. Nosotros varias veces no teníamos el actor los extras de la película para que salieran en el carro que sube en la rutica, el jeep que sube, y yo subí a la gente desde la calle principal hasta el barrio, y le decíamos a una señora que iba pasando por ahí o una señora de una casa que estaba viviendo y era, venga, ¿usted no quiere actuar? Así, o sea, todo ese apoyo sí. Siempre lo tuvimos. Aliados por todo lado. Bueno, entonces pasemos a la fase 7, que es la fase de la caverna o de la odisea. Sí. Me gustaría saber si hubo algún momento donde el panorama se sintiera inconcluso, o sea, como que se viera como que hubiese un estancamiento de alguna forma, o si hubo una muerte
simbólica de algo o en ti o en el proceso, o sea, algo que hubiese un cambio así como abrupto, pero oscuro, como un momento de caverna, un momento de tocar Sí. fondo. Sí, digamos que pues uno cree que la película termina con el rodaje. En el rodaje ocurrieron ciertos momentos de susto y vainas así, pero nunca nada tan oscuro como para que nos sintiéramos así como en peligro de no terminar la peli. Pero pues después de que tú terminas la peli y empieza a ocurrir la vida normal, pues sí empieza a pasar un montón de cosas y la peli, digamos que la noche oscura del alma de la peli, yo podría decir que la primera gran pérdida fue la de mi primo, la muerte de mi primo. Mi primo sale en la película, es uno de los amigos del protagonista, de las malas influencias que uno podría decir, y él murió un año después de la película. Y ahí, digamos que yo siempre he visto la muerte como una trascendencia, algo mejor, digamos, de alguna forma. Entonces a mí me dolió increíblemente la muerte de mi primo, pero sentía que la película, al contrario de hundirse, era como que yo ahora tenía una, como que yo sabía que esta película iba a ser como un homenaje a él de alguna forma. Y Sí, eso al mismo tiempo era peor para mí. más presión. Más presión porque yo no tenía los recursos emocionales para terminar la película. Era muy raro, estaba bloqueado, no se me, no se me daban las cosas. Es que eso es lo peor y por eso es que esta noche oscura del alma fue como tan densa, porque todo dependía de mí. Y yo no tenía la capacidad para saber qué hacer con la peli tampoco. Y además, como que a mí, durante 12 años más o menos de mi vida, como que estuve luchando como con una adicción como a algunas sustancias, a la weed, sí, había sido propenso a adicciones durante muchos años, 12 años más o menos, desde mis 19 a los 30 tuve como que igual yo ya puedo hablar de esto, de alguna forma, pero en su momento, precisamente en este momento de la película, para mí era como muy complicado poder decir soy un adicto a algo. Sí. Y yo tuve muchos problemas con la marihuana. A mí la marihuana era weed friendly todo el tiempo, pero en la película trata mucho a veces sobre esas adicciones. O sea, como que en realidad siempre ha estado transversal y yo le agradezco de muchas formas haber pasado como por esas cosas, por esas etapas de mi vida, pero en ese momento en particular estaba muy sumergido sobre todo en que yo no podía ver en mí como esa adicción, sino era como era una vaina como muy tranqui. Entonces, claro, lo tranqui era como que pasaba el tiempo y yo, marica, la película, tengo que terminar la película. Pues, como que pasaron un montón de cosas también, pero el momento en el que yo dejé de fumar weed y que me limpié realmente y conscientemente decir, marica, yo ya tengo que parar esto y ya, de cierta forma, yo ya había entrado en esa etapa de dejar completamente como todo tipo de adicciones, porque también las había identificado de alguna forma y me había dado cuenta de que yo había sido adicto a mil cosas desde los 8 años de edad hasta los 19 fue adicto a otras cosas y después a otras cosas y a personas, digamos, y después a las sustancias. Y cuando me di cuenta y lo visualicé, ahí, parce, yo no sé, pero la película se desenredó. Wow. Eso era lo que tenía lo que estaba bloqueando todo. Sí. Pero, es decir, que una parte de ti tuvo que morir para pero que se pudiera... murió con velorio, o sea, literal era con muerte de verdad, o sea, ataúd y que yo pude como sentir todo eso, como si se hubiera muerto de verdad una persona. Fuerte. Y pues, bueno, termina ya. Y se desbloqueó la película después de esa noche oscura del alma. Esa es la fase, la recompensa.
fue como un renacimiento quizá. Es que mira que hay algo que tiene el viaje del héroe y es que el viaje del héroe está muy ligado a la psicología Sí, Carl Jung también. y es muy junguiano. Habla de la sombra, habla de los arquetipos, habla de la caverna, habla de que hasta que no haces consciente lo inconsciente, esto, esto tomará el control de tu vida y lo llamarás destino. Y eso me pasaba, era como yo sentía que yo no era consciente, yo no había hecho conciencia de todo lo que me pasaba y al final la película me estaba mostrando lo que tenía. Eso es algo muy bonito de esta película a nivel muy personal mío y es que esta película fue una terapia psicológica para mí, pero también fue un espejo que me mostró exactamente lo que yo tenía que encontrar. Parece una vaina muy loca y es que esta película tiene algo y es que cuando yo la escribí sin pensar demasiado. Yo la escribí sin pensar demasiado, entonces yo lo que estaba llenando era realmente los pasos del viaje del héroe y es que el viaje del héroe tiene, y a lo que iba era, el viaje del héroe está estructurado de una forma en la que tú te desarrollas como persona, consciente o inconscientemente. Sí. Siempre, o sea, siempre has estado en un mundo ordinario, siempre has tenido llamados a la aventura, siempre has tenido mentores, siempre has tenido pruebas y aliados y enemigos, siempre has tenido noches oscuras del alma, siempre has tenido renacimientos y siempre has vuelto nuevamente después de haber vivido como todo eso, vuelves otra vez a un estado neutro en el que viene otra cosa después. Pero cuando tú haces consciente el viaje del héroe en tu vida, siento yo que se vuelve muy bello la forma en la que empiezas a vivir porque empiezas a entender de que tienes que tomar acción y que tienes que aceptar el llamado a la aventura y que tienes que aprender a superar la caverna. Porque sabes que después de la caverna después de la caverna viene la revelación, viene la recompensa, viene el elixir. Y eso me pasó con la película y era... esto es muy bonito porque esto lo entendió muy bien Santi, el protagonista. Él vive mucho en torno al viaje del héroe porque él me dice, la vez pasada, él está ahorita en Ecuador y él dice... él me decía, Cami, es que yo siento que me está llamando Ecuador y yo quiero ir allá a vivir el viaje del héroe de Ecuador. Sí. Y él sabe todos los pasos, él se los conoce al derecho al revés y él es como, si es que yo ahorita siento que estoy como teniendo ese llamado a la aventura y entonces tengo que hacerlo y yo de cierta forma soy su mentor. Entonces yo le digo, parce, pues haga esto, pues piensa de pronto esto, no sé qué. Y así. Entonces, pues como que la película para mí fue un espejo porque me mostró, es que es muy raro porque es exactamente lo que yo tenía que arreglar en mi vida. La película lo tiene, todo. Y el arte al final termina siendo eso. Entonces, pues yo ahí encontré como muchos asuntos sin resolver, Sí. más que todo. Asuntos con mi mamá, asuntos con la droga, asuntos con Dios. Principalmente la película es muy de eso. O sea, son esas tres cosas: la adolescencia, la religión y la mamá. Casi que mi mejor amigo, el man siempre relaciona la película con echarse la bendición. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él dice que la primera parte de la película es el Padre, la segunda mitad es el Hijo y la tercera es el Espíritu Santo. Qué hermosa metáfora. Sí, él siempre lo ha dicho en esa película. Y sí, está muy armada así. Que los tres grandes bloques de la película son así. Funcionan como más o menos como eso. Pasando ya a la fase 9, que es el camino de regreso. Cuando ya pasaste ese, por decirlo así, ese segundo umbral, como que ya tuviste esta epifanía y ya este entendimiento, y tú digamos que dijiste, listo, ya superé esta prueba. ¿Sentiste en algún momento
que se te dificultaba? O sea, a pesar de que ya había una muerte muy clara y lo que tú me dijiste con funeral y todo, ¿sentiste en algún punto que la vida que te jalaba otra vez para atrás? O sea, como que tú ya tenías ese entendimiento, pero te costaba aún como el duelo de esa muerte que tuviste tú en tu ser. Antes de la gran muerte, por así decirlo, sí había como una vaina que me jalaba parce, tienes que... Yo he tenido algo muy, no sé si esto le pasa a todo el mundo, pero sí le pasa mucho a la gente como, como cuando se entrega mucho o a la oración o la meditación, Sí, y es que reciben como mensajes de alguna forma. Y a mí algo me decía que tenía que pedirle disculpas a arreglar la situación con Juanse, que era como uno de mis mejores amigos en su momento y era el que había hecho el sonido. Y yo no quería si no había terminado el sonido de la película. No era como que yo quería terminar el sonido de la película para poderle pedir perdón a él. ¿Sí me entiendes? Era como que yo decía, parce, si yo no termino la película, yo no puedo, no tengo cara para ir a decirle a él como, parce, hablemos y arreglemos las cosas, porque en parte pues habíamos tenido diferencias como con la peli en su momento, entonces pues fue por eso como que habíamos dejado ahí. Entonces una cosa no podía estar inconclusa para que ocurriera lo otro. Entonces cuando yo terminé el sonido de la película, yo le escribí, le dije que nos viéramos y ahí ya, en ese momento, porque yo no sí, quería relacionar nada con la película, yo quería era relacionarlos como amigos, sí, como marica, no, la película todo bien, eso está ya aparte, pero los dos tenemos que arreglar las cosas. Y al final terminó siendo lo que la película quería. Y la película al final terminó siendo como una forma de redención también mía. sí, claro. Entonces no hubo como ese jalón hacia atrás Sí, cuando empecé a tomar acción de las cosas que tenía que hacer. ya, Antes de eso sí, todo el tiempo era como, no, pero estamos bien así. Estuviera como una persona que no se quería dejar morir ahí. ya. Sí, 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 sí pasa. Y pasando a la fase 10, que es la resurrección. ¿Cuál crees que fue el némesis de los malditos? ¿Hubo algún némesis? Dios, Dios fue el némesis y el salvador de la película y de mi vida, marica. O sea, como que el némesis de la película en general es la espiritualidad y la ausencia paternal. Y yo tenía una ausencia paternal por mi relación con Dios. Y de eso se Sí. trata la película. O sea, la Mm, película es una ausencia espiritual. Yo siento que a mí me cambió la vida un día que venía en moto de la finca de mis papás. Así. Y fue que como que yo siempre he sentido que ese día yo me encontré así cara a cara como con Dios, porque yo venía en la moto y tenía mucho miedo como si me fuera a morir. O sea, yo dije, marica, creo que algo va a pasar. Y ese día había empezado a llover muy duro, me puse el impermeable y arranqué en la moto. Yo no sé qué pasó, el caso es que yo en un momento del trayecto empezaron a caer truenos y a mí lo único que se me ocurrió por decir fue como... Parece es que me emociona el resto porque yo le dije como ahora sí gonorrea, vamos a arreglar las cosas entre usted y yo. Parce, me puse a llorar todo el camino, 40 minutos de camino, con truenos cayendo así. Y yo le dije adiós así, le dije ahora sí, bueno, vamos a arreglar las cosas entre los dos. Marica, y yo no podía dejar de llorar, güey. Todo el camino y cagado la risa. Y o sea, me reía y lloraba al tiempo. Y era como si Dios estuviera riendo de mí. Pero yo nunca había sentido la naturaleza tan fuerte, marica. Caía granizo y el granizo me caía en los ojos y yo no podía ver. O sea, no podía ver y yo iba en la moto así. uf, Pero rapidísimo. O sea, yo dije, marica, si me voy a morir, me muero. Y cuando llegué a Bogotá, fue como si hubiera vuelto a nacer, marica.
O sea, ese día como que entendí algo que no había entendido antes y no sé qué es. Y ese día como que yo me perdoné, ese día en particular. Y ese día para mí todo empezó a tener sentido y todo se empezó a fluir. Wow, tremenda Pero eso es un ritual, es resurrección. una resurrección literal, es un ritual. Y desde ese día dejé ir a la otra persona, como si el agua se lo hubiera llevado, el granizo y la carretera y los Sí, truenos y la luz. es bonito ese ritual de dejarse mojar por la lluvia, te limpia de una forma Sí, fue como un baño. muy mágica. Y ya pasando a la última fase, la fase 11, que es el regreso con el elixir. Cuéntame cuáles fueron esos, como los mayores aprendizajes o esa sabiduría que sentías que ya podías compartir con la comunidad de cierta forma. ¿Cuál era ese elixir que sanaba? Pues es que el elixir yo siento que es la película en sí misma, o sea, como que yo siento que la película en sí misma es el elixir. Al final cuando terminé la película la terminé en abril y la terminé con los créditos finales, o sea, como que ya tener el archivo final de la película después de haber pasado todo eso, para mí fue como el elixir más grande. Pero precisamente por lo que la película simboliza para mí y para la gente que hizo parte, pero también para los chicos de los talleres, para todo el mundo. Ese día, el día que terminé la película, ese día yo llamé a mi mamá llorando y le dije cómo terminé la película. Así. Y a mí había algo que me pasaba también, era lo que te decía, que yo escuchaba como que yo decía, marica, a mí no me salió trabajo desde que empecé desde que retomé la película hasta el día que la entregué, que la terminé, no me salió trabajo. O sea, yo no tenía trabajo, yo debía todos los meses de arriendo. A mí me negaron no me renovaron el contrato donde estaba trabajando, o sea, todo. Y yo, de cierta forma, no sé por qué tenía la intuición de que algo me decía, tiene que terminar la película, termine la película, que todo bien, así. Como que más, no sé, es que es una vaina como del mensaje que tiene la película implícito de resiliencia. Y es como, parce, pues es que la película es eso. Sí, tremendo. Entonces para mí ese es el elixir, la película, y ya. Ah, qué chimba, paz. Sí. Pues bueno, esas son todas las fases, pero tengo preguntas bonus. Bueno, a ver. Para ya finalizar, ¿qué viene ahora para la película? Bueno, la película en este momento está en distribución. Pues nada, o sea, estamos buscando como la forma de llevarla a las salas de cine comerciales y alternativas de Bogotá. Y pues si Dios quiere, algunas ciudades principales de Colombia también. Pues. Está siendo distribuida por Alucinante Fábrica, que es una distribuidora de Medellín. Entonces, de cierta forma, tiene algo muy bonito, y es que esta película tiene es una visión muy rola, pero influenciada por mucho del cine del punk medallo y del cine de Medellín de Víctor Gaviria. Okay. Tiene mucha inspiración y mucha influencia de ese cine que nos influenció a muchos cineastas en Colombia. Entonces, de cierta forma, la Alucinante Fábrica tiene mucho de ese tipo como de esa mirada desde la distribución. Entonces, pues dimos con ellos de alguna forma como muy casual, y que tuviera esa mirada, pues también da certeza de que la película está en buenas manos. Entonces, pues estamos esperando también cómo nos sorprende la distribución de la película. Qué chimba. Para que la gente la vea. ¿Cuál crees que sea el impacto que tengan en los espectadores? Yo siento que el impacto de la película va a ser... A mí me interesa que la película encuentre su público desde lo que no pretende la película realmente. La película no pretende ser una película punk, a pesar de que la película tiene música punk y el pelado es un punkero y eso, pero no es una película que pretende ser punkera, en el sentido de cómo se han hecho las películas punk actual en Colombia, digamos que... Sí.
que son películas de pelados punkeros. No, esto es una película de un pelado que es punk, pero que se ve incluso desde un punto de vista muchísimo más profundo de un pelado que, independientemente de la música que consuma, es un pelado que tiene errores y virtudes que no están relacionadas con el punk. Ok. Entonces por eso Ya. a mí me parece que Está permeada por el punk, pero no es una película sobre el punk. Es una película Ya. sobre el perdón y sobre la redención. Es una película sobre la amistad también. Entonces yo siento que esta película puede llegar a conectar con las personas que se han sentido de esa forma, y es como yo encuentro mi lugar en un momento de mi vida en el que estoy tratando de encontrar respuestas, estoy tratando de identificarme con algo, ya sea musical o de la personalidad de un barrio, Sí. pero que está guiada mucho como por el amor hacia la familia y hacia una madre que en cualquier momento se puede morir. Entonces eso es muy colombiano, a mí me parece que es una película demasiado rola. Y eso yo siento que puede gustar mucho, y porque es una película que no es predecible. ¿Así? También me parece que es una película que ocurren cosas que uno no espera, pero que al mismo tiempo son de la naturaleza del barrio. Y eso es lo Sí. que me parece más bonito. ¿Cuáles crees que puedan ser los retos que enfrentarás una vez se estrene, una vez ya esté abierta al mundo? Yo siento que la película puede encontrar como, pues pero el principal reto es que la gente vaya a las salas, porque pues es como lo que todas las películas en Colombia se enfrentan. Sí, Pero más allá de eso, yo siento que ya la película ha logrado tantas cosas que a mí eso no me preocupa tanto. O sea, yo sé que eso la gente o sea, la gente la va a ver. Entonces yo siento que los retos de la película ya se superaron. O sea, los retos de terminarla, para mí ya eso ya fue como una ganancia que yo siento que si la película va una persona a la sala y ya, para mí ya es como, bueno, listo, parce, por lo menos. Obviamente hay retos de que la gente vaya, porque si nosotros aplicamos a un fondo como el FDC, necesitamos un mínimo de taquilla. Pero yo siento que la gente va a ir, o sea, yo siento que sí. la película se va a ver. Entonces yo siento que ya se superaron los retos más difíciles, y ahorita ya es disfrutar el proceso de qué ocurre con la peli y ya. Y bueno, ahora sí la Ahora sí última lo- pregunta, y es como, ¿qué disposición te gustaría que lleve el espectador o los espectadores al momento de asistir a la función? No, yo siento que cada quien puede pues llevar como su expectativa. Yo siento que sí es más como una expectativa. Sí, Eh, pero si yo quisiera que una persona fuera como con una predisposición a la película, fuera a encontrarse una película empática. Es una película que puede generar mucha empatía en el espectador con respecto al personaje, sí, porque es un personaje que yo siento que habla mucho de lo que es el barrio, pero también de una forma tan particular, que a mí me parece una película realmente muy auténtica. Y para mí es difícil decir eso, porque durante mucho tiempo, ¿no lo sentiste? no, durante mucho tiempo sentía que me gustaría más que no fuera, o sea, que fuera más parecido a algo que la gente pudiera ya haber visto antes, Ah, ya, para que fuera un poco más acogida o así. Y luché mucho tiempo contra eso. Era como, no, yo quiero que no sea tan diferente a algo que la gente ya hubiera visto, sí, como para que la gente quedó grabado, como para que la gente pudiera no tenga pudiera generar tanto rechazo, pero pues para mí ya. eso eran pajazos mentales también. Yo siento que la gente puede encontrar una película muy auténtica, y he sentido que esa sensación se genera en la gente que la ha visto. Ok. Genera conversación también, entonces es como... Y yo siento que al final de la película uno extraña al personaje, uno termina como extrañando a Michael. Me ha pasado varias veces.
Y es como que uno al final tiene ese sabor, queda como con ese sabor de este pelado es un pelado que tiene algo que tiene un ángel dentro y eso lo vi desde el primer día y es Santiago, que es el protagonista real, y Michael y es él mismo siendo él mismo y viviendo como su vida en torno a eso. Y yo siento que la gente puede esperar una película muy auténtica, sencilla, dentro de su sencillez también, porque es una película que de todas maneras no tiene grandes pretensiones técnicas ni nada, Sí. ni dramatúrgicas, ¿no? O sea, no es como que ocurran un montón de cosas impresionantes ni nada, es muy cotidiana. Yo siento que es muy poética también por momentos y hay momentos en los que es muy contemplativo, es un cine colombiano muy tradicional en ese sentido del cine independiente. Y siento que eso es la peli y eso lo pueden encontrar y les va a gustar. Seguro que les va a gustar. Qué chimba, yo ya me la quiero ver, parce. Muchísimas gracias. No, a Esta ti. es la ofrenda por Ah. permitirme entrevistarte una vez más. Muchas gracias. Ay, y está re linda. eso sería No, todo. a ti muchísimas gracias y pues esperamos un próximo capítulo entonces del podcast El viaje del héroe y también que asistan a las programaciones del festival, que independientemente del tiempo en el que vean este podcast, va a estar en las redes sociales del festival, entonces para que estén pendientes ahí. Y nada, síganos en Fescom Raya al Piso Suba. Severo. Y Y nada, si muchas quieren gracias. conocer más de Cami, pues ya saben, en Spotify el podcast No Estoy Solo y el primer capítulo es El Verdadero y pues pueden conocer más de Cami también. Gracias. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Suba. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.